Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la honra en esta hermosa noche. Una vez más que venimos delante de tu presencia, dando gracias. Gracias a todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque nos va preparando en las fiestas, en el calendario bíblico hebreo de tu Torah, Padre. Tu calendario en la Torah. Tú eres el que posiciona los tiempos. Tú eres el que posiciona, Padre, la luna, el sol, las estrellas. Padre, tú eres el que nos guía a cada uno de nosotros para entender tu moedín, tus fiestas, Padre Santo. Gracias, Sabino Marqueino, una vez más. Mira a los hermanos que estamos presentes hoy, Señor. Los que van a ver esta clase para seguir aprendiendo más todavía, Padre. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Que tu rúa sea el que se esté moviendo en esta hora, Padre. Que podamos, Señor, aprender, Padre, que no sea de confusión, sino, Padre, de exhortación, de aprendizaje, para poder exhortar y para que otros aprendan lo que hemos aprendido. Porque así como aprendemos, podemos enseñar. Ser unos buenos discípulos tuyos para poder seguir siendo otros discípulos. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Shalom una vez más, hermanos. Que el Eterno les bendiga a todos. Hoy estamos hablando sobre la levadura en la Biblia y su significado espiritual. En este artículo, en este estudio, en este aprendizaje que vamos a aprender, entenderás el significado espiritual de la levadura en la Biblia, o sea, en el Tanakh, en las Escrituras. Y me va a decir, pero pastor, ¿por qué vamos a hablar de la levadura? Bueno, como esta semana vamos a estar hablando y la próxima semana de la fiesta del Pesaj, que empieza el domingo al caer el sol y sigue hasta el lunes al caer el sol, termina la fiesta del Pesaj. Hay una fiesta que va terminando y otra fiesta va empezando. ¿Por qué? Porque cuando termina el Pesaj entramos en panes sin levadura. Y hemos hablado y vamos a estar hablando esta semana sobre esas personas que me han preguntado qué tengo que sacar de mi casa. Y sabemos todo lo que se ha leudado, tenemos que sacarlo en esta fiesta de nuestra casa. Pero hay algo que siempre olvidamos. Siempre olvidamos la levadura que hay en nuestro corazón. ¿Y cómo es eso, pastor? Y eso es lo que yo le voy a llevar. ¿Cómo sacar esa levadura de su corazón espiritualmente? Y para eso hoy vamos a estar hablando del uso de la levadura en el antiguo Israel, su significado espiritual de la levadura en la enseñanza bíblica y la levadura en las buenas obras. Las 3 medidas de levadura en primera carta a los Corintios, que es la levadura vieja. 2, la levadura de malicia. Y 3, la levadura de maldad. La mujer que escondió 3 medidas de levadura en la masa. Y vamos a ver la provisión de miel y levadura en las ofrendas. Y el símbolo de la miel en la ofrenda. Eso es lo que vamos a discutir en esta noche. Pasando esta clase, entramos en la que es la tevilá. ¿Por qué? Porque la otra semana estamos haciendo tevilá. Erróneamente, porque hay que decirlo así, erróneamente conocido como bautismo. Bautismo es lo que sacaron los romanos y le pusieron bautismo. La palabra es tevilá.
un misbé, en un estanque con aguas que corren. O sea que no podemos ir a una piscina porque el agua no corre. Tiene que el agua correr para poder hacer tevilá. Tevilá se hace de dos maneras. Se hace tevilá reconociendo a Yeshua en nuestro corazón y la Torá, y después se hace por purificación. Pero eso lo vamos a hablar ahorita cuando nos toque la clase de la tevilá. Mientras tanto vamos a hablar de la levadura. ¿Por qué hay que sacar esa levadura de nuestro corazón? Bueno, el pueblo podía disfrutar con libertad tanto la levadura, excepto la Pascua y los 7 días de panes sin levadura, como la miel en su vida cotidiana. Con respecto a este último producto, la miel, de hecho uno de los atractivos de aquella tierra bíblica era la abundancia precisamente de leche y miel. Y como lo veremos en sus capítulos correspondientes, el significado simbólico de ello es esperanzador. Dice en Levítico capítulo 20, versículo 24: pero ustedes, les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abunda la leche y la miel. Yo mismo la daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor tu Dios, que los he distinguido entre los demás naciones. Levítico 20, 24. Sin embargo, en el caso del templo, era diferente. Por un tema estrictamente sanitario, estaba prohibido introducir en las ofrendas tanto levadura como miel. Enseguida explicaré la razón de tal peculiaridad y su significado espiritual que lo tiene, y muy importante por cierto, pues la asociación simbólica de la levadura y la miel en una ofrenda de aquellos tiempos representa la maldad oculta y la idolatría respectivamente. Y me va a decir, pero pastor, es que yo no soy idólatra. Vamos a ver cómo podemos ver la idolatría. Hermano, nosotros idolatramos nuestro trabajo. Nosotros idolatramos a nuestros hijos. Nosotros idolatramos a nuestras esposas, a nuestros esposos. Nosotros idolatramos la casa, el carro y hasta gente de nuestra familia. Y me dicen, no, pastor, sí, porque el que te quita el compromiso con Dios es una idolatría. No estamos hablando de los santos, estamos hablando de la idolatría, lo que quita el tiempo del Señor. El uso de la levadura en el antiguo Israel. La levadura está compuesta por una serie de hongos microscópicos capaces de efectuar una fermentación o descomposición que en el caso del pan aumenta el volumen de la masa y en algunas ocasiones la hace más suave. Es de notar que aunque la levadura aumente el volumen de la masa, también acelera su proceso de descomposición. En el antiguo Israel se usaba generalmente para hacer pan. Sin embargo, los israelitas tenían prohibido darle ese uso durante la Pascua y los 7 días de la fiesta de panes sin levadura, como lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 16, versículo 3 y Éxodo capítulo 12, versículo 11. Todo el pueblo debía sacar de sus casas cualquier rastro de levadura. Éxodo 12:15 dice: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que yo haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día al 7º día será cortado de Israel. Salvo el día del Pentecostés, Levítico 23:17, la levadura estaba permanente prohibida en el interior del templo.
Hermanos, Aarón y sus hijos, en Levítico 6, versículos 16-17, Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en el lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se debe preparar con levadura. Se les ha dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales que me presenten, al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. La ofrenda de grano es sumamente santa. Ahora, el significado espiritual de la levadura. Espiritualmente, la levadura representa la corrupción, la cual en la primera instancia se relaciona en aspectos más que evidentes, como son la depravación, la perversión y la inmoralidad. Pero también se refleja en otros aspectos que, aunque tanto sutiles, son más difíciles de detectar, como lo sería la intención oculta detrás de las buenas obras. Oiga bien, la intención oculta detrás de las buenas obras, o la contaminación en la sana enseñanza, al tener su origen en la descomposición y extenderse a toda la masa con la que entra en contacto. La levadura simboliza el carácter corruptor y contaminante del mal. La levadura es el pecado que, forma de maldad, corrompe el interior del hombre y de la mujer y contamina a los demás. ¿Qué pasa? Eso es cuando tú llamas a una persona para contarle un bochinche, algo que pasó cuando la persona no está de frente. Lo que conocemos como lashon hara. Ahora, aunque hay buenas acciones, hay contaminación. Ahora, la levadura en la enseñanza bíblica. La masa con la que se elabora el pan representa la enseñanza pura, que es el alimento espiritual destinado a nutrir y fortalecer al pueblo de Dios, como está en Isaías 55:2 y Oseas 4:6. Ahora, sin embargo, cuando la sana doctrina es contaminada por la ambición en lo espiritual, ocurre algo parecido a la reacción que provoca la levadura en la masa. Gálatas capítulo 5, versículos 7-9. Vosotros corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura simboliza al afán del beneficio. Personas de algunos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad como parte de Dios delante de Dios hablamos en Yeshua. Como la levadura que leudada la masa con enseñanzas contaminadas por el pecado y a su vez contamina los corazones de quienes las escuchan, fermentando sus corazones. Así que en Mateo capítulo 15 versículos 18 y 19 dice: pero de lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, ay pastor, pero yo no soy homicida, yo no soy adúltero, yo no he fornicado, yo no robo, yo no doy falsos testimonios, yo no hablo blasfemia. Vamos a ver, retrocedemos. Tenemos malos pensamientos, porque cuando hablamos, matamos.
Nos volvemos adúlteros, porque con nuestra boca estamos adulterando. La levadura en las buenas obras. La levadura simboliza también la intención oculta detrás de las buenas obras, las cuales se harán con el deseo escondido de obtener un reconocimiento o algún otro beneficio a cambio. Oigan bien en Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzaron a decir sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, la hipocresía a la que se refieren los pasajes anteriores, la falsedad, la falta de sinceridad, hacer actos que aparentan ser de buena fe. Nuestro Yeshua identifica a los hacedores de maldad con levadura, como aquellos que profetizaron en su nombre, echaron demonios, incluso hasta hicieron milagros, pero siempre con una intención oculta. Mire, Mateo 7:15-23. Guardaos de los falsos profetas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí podemos ver que ellos salieron, ellos echaron demonios en el nombre de Yeshua. Ellos profetizaron en el nombre de Yeshua. Hicieron un montón de milagros, que pudieron haber prodigios, pudieron haber sanidades. Pero llegó el momento que el mismo Señor les dijo: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y me va a decir: pero pastor, ¿cómo va a ser eso? Pues sencillamente, la palabra es vida. Sea que la hable quien la hable, la palabra es vida. Y la palabra no va a retornar nunca jamás vacía. Sencillamente. Pero estaban llenos de levadura, porque ellos mismos no pueden ver la maldad que había en ellos. Y el apóstol Pablo, como Yeshua, mencionan en sus enseñanzas 3 medidas de levadura. Y las 3 medidas de levadura en la primera carta a los Corintios. En su primera carta a los creyentes de Corintios, Pablo hace mención de la levadura, primeramente recordando que así como el Señor con su sacrificio dio cumplimiento a la fiesta del Pascua, nosotros, sus seguidores, manteniendo una vida limpia, cumplimos espiritualmente la fiesta de panes sin levadura. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 6 y 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa sin levadura, o sea, maldad oculta, como sois, porque nuestra Pascua, o sea, el Pesaj, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, pongamos atención en la mención de las 3 medidas de levadura. Así que celebramos la fiesta, no con aquí está el primero, la vieja levadura, ni con la segundo, la levadura de malicia,
Y tres, o sea, lo tercero, maldad. O sea, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad, como podemos ver en 1 Corintios 5, versículo 8. O sea, lo opuesto a la corrupción de la levadura o maldad oculta son la sinceridad y la verdad, que es lo que simboliza los panes sin levadura, es decir, sin la contaminación de la levadura. Ahora bien, extrayendo estas tres medidas de levadura del pasaje, obtenemos lo siguiente: 1. La levadura vieja. 2. La levadura de malicia. 3. La levadura de maldad. Vamos a analizarlo muy brevemente cada una. Levadura vieja. Pablo se refiere a la levadura que los israelitas debían sacar de sus casas para la celebración de la fiesta. Éxodo 12:15 y Éxodo 12:19. Ahora, tal levadura representa los pecados que se cometieron antes del arrepentimiento y la conversión. Se llama vieja levadura porque simboliza el pecado que quedó atrás y que ya no debe de volver. 1 Corintios 5:11 y 2 Pedro 1:9 y Hebreos capítulo 10 versículos 26 y 27. 2. Levadura de malicia. Esta definición deriva del término griego kakias del Strong G2549. Implica una acción que no es pura en sí misma, sino que trae escondida una intención, como lo sería un engaño o una estafa. Es la intención oculta detrás de la enseñanza o las buenas obras. Yeshua también la llama la levadura de los fariseos o hipocresía. En Lucas 12:1, Mateo 16:12, Marcos 8:15 y Mateo 23, 27 y 28. Así que casos de esta levadura lo tenemos en Ananías y Zafira, en Hechos 5, versículos 1 al 4, y Simón el Mago en Hechos 8, versículos 9 y 23. ¿Saben qué, hermanos? Vuelvo un poquito para atrás. Vamos a analizarlos ahora, pero vamos a buscarlos bíblicamente. Porque si lo hablo así, ustedes no lo van a entender. Y yo quiero que ustedes lo entiendan. Así que denme un momento porque los voy a buscar aquí. Porque es que verdaderamente yo quiero que ustedes hoy se lleven esta bendición. Amén, hermanos. Mira, si buscamos en eso, porque vamos, 1, la levadura vieja. Pablo se refería, como había hablado, a la levadura que los israelitas debían sacar de sus casas para la celebración de las fiestas. Éxodo capítulo 12, versículo 15, dice: por 7 días comerán masá, en el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma hamet, pan leudado, desde el primer día al 7º día, será cortado de Israel. Éxodo 12, versículo 19 dice: durante esos 7 días no se encontrará levadura en sus casas. Cualquiera que comáis comida hamet será cortado de la congregación de los hijos de Israel, y no importa si es extranjero o ciudadano de la tierra. Ahora, tal levadura, como había hablado, representan los pecados que se cometieron antes del arrepentimiento y la conversión. Se llama vieja levadura porque simboliza el pecado que quedó atrás, que ya no debe de volver. Que no te ve. ¿Ah? Que no te ve, está diciendo Marlene, que me trató. ¿O que dónde estoy yo? Ahí estoy yo. Ahí ya estoy. Ya me ven, ¿verdad? Amén. Se me olvidó prender la cámara. Perdónenme en esa también. Así que
Como había dicho, tal levadura representa los pecados que se cometieron antes del arrepentimiento y la convención. Esa se llama vieja levadura, porque simboliza el pecado que quedó atrás y que ya no debe volver. Si nosotros nos vamos ahora al Brit Hadashah, Pacto Renovado, y nos... ¡Ay! No, aquí. Ahí. Y nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11, nos dice, no, 5:11 dice, no, lo escribí fue que no se asociaran con nadie supuestamente llamado, no, pero que esta no me da, sí, aquí va. Ok, no lo que escribí que no fueran asociados con nadie supuestamente llamado hermano y que también practica la inmoralidad sexual, es avaro, adora ídolos o roba. Con tales personas no deben tan siquiera comer. Ahora, vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 9 nos dice, en verdad cualquiera que no tiene estas virtudes está ciego, tan corto de vista, que se olvida de sus pecados pasados han sido lavados. Ahora, también podemos ver ejemplos en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Dice, porque si debilitadamente continuamos pecando, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio, de fuego rabioso que consume a los enemigos. Ahí pasamos ahora a la segunda, que es la levadura de malicia. La levadura de malicia, como dije, esta definición deriva del término griego kakias, del Strong 2549, implica una acción que no es pura en sí misma, sino que trae escondida una intención, como lo sería un engaño o una estafa. Es la intención oculta detrás de la enseñanza a las buenas obras. Yeshua también llama la levadura de los fariseos o hipócritas. Si nos vamos a Lucas, capítulo 12, versículo 1 dice, mientras tanto se juntó la multitud de miles y miles tantos se reunieron que pisaban unos a otros, y Yeshua comenzó a decir a tus taliminim, primeramente cuídense del Hamed de los Perushim, pero esto quiero decir la hipocresía de ellos. Si nos vamos a Mateo capítulo 16, versículo 12 nos dice, entonces ellos entendieron y tenían que tener cuidado, no con el pan, sino con las enseñanzas de los peruchín y de los seduquín. Ahí mismo también, hermanos, busquemos en Marcos. En Marcos capítulo 8, versículo 15 nos dice, de modo que cuando Yeshua les dijo, cuídense, guárdense del Hamed de los Perushim y de los Hamed de Herodes. Y también podemos buscar, hay muchas citas bíblicas, pero yo le estoy dando parte. Vamos a buscar Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28 dice, ay de ustedes maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados, que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de podredumbre. Igualmente por fuera tienen apariencia para la gente de los justos y piadosos, pero interiormente están llenos de hipocresías y muy lejos
de la Torá. Casos de esta levadura, de la levadura de malicia, tenemos una en Hechos capítulo 5, vamos a buscarlo aquí. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 4, dice: pero un hombre llamado Hananías, quien con su mujer Zafira vendió alguna propiedad, y a sabiendas de su mujer se quedó con parte del dinero de la venta, y a pesar que trajo el resto a los emisarios. Entonces Kefas dijo: ¿por qué Hasatán ha llenado tu corazón, que has mentido al Ruach HaKodesh, y te ha quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra? Antes de venderla, la propiedad era tuya, y después que la vendiste, el dinero era tuyo para usarlo como quisiera. ¿Qué hizo que hicieras tal cosas? Has mentido, no a los seres humanos, sino a Yahweh. Al oír Hananías estas palabras, cayó muerto, y todos los que oyeron estaban aterrorizados. También tenemos casos en esta levadura también de malicia. Si nos vamos aquí mismo en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 9 al 23, dice, pero había un hombre en la ciudad llamado Simón, que por un tiempo había estado practicando magia, y tenía atónita a la gente de Shomrón, declarando que él era algo grande. Todos le prestaban mucha atención, desde el menor hasta el mayor, diciendo: este hombre es el poder del Elohim, llamado el gran poder. Y seguía porque por un tiempo considerable tenía atónitos sus artes mágicas. Pero cuando llegaba a creer a Felipe, mientras anunciaba las buenas noticias referentes al reino de Yahweh y nombre de Yeshua HaMashiach, eran sumergidos ambos, hombres y mujeres. Además, el mismo Simeón llegó a creer, y después que ser sumergido, se unió a Felipe, y estaba sorprendido que al ver las señales milagrosas y las grandes obras de poder que tomaban lugar continuamente. Perdonen. Así que, cuando los emisarios de Jerusalén oyeron en Chorrón había recibido la palabra de Yahweh, enviaron a Kefa y a Juan, los cuales descendieron y oraron por ellos y pudieran recibir el Ruach HaKodesh, porque a este momento no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yeshua. Entonces Kefa y Juan se pusieron en manos sobre ellos y recibieron el Ruach HaKodesh. Simeón vio que el Ruach era dado cuando los emisarios hacían semijá sobre ellos, y le ofreció dinero. Decían: denme de este poder a mí también, para que cualquiera que le imponga mis manos reciban el Ruach HaKodesh. Pero Kefa le dijo: tu plata ya va a la ruina, y tú con ella, por pensar que el don es gratuito de Yahweh se puede comprar. Tú no tienes parte en alguna de estos asuntos, porque los ojos de Yahweh tu corazón está torcido. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad tuya y oran al Adón, y quizás sea perdonado por abrigar de pensamiento en tu corazón, porque veo que estás extremadamente amargado, completamente bajo el control del pecado. Esto por solo mencionar dos. Como vemos, tal malicia encontramos igualmente en mensajes de los probadores de los falsos evangelios, que mezclan y contaminan las enseñanzas con mentiras para su propio beneficio. Lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 9, Gálatas 1, 8 y Gálatas 6, 13. La levadura de maldad. Esta palabra se traduce de la ponería del Strong 4189, término griego más severo que el anterior, pues implica la depravación y la perversidad. Es la doble vida a quienes a la vista de todo fingen ser santos. Segunda de Corintios, vamos a buscarlo. Segunda de Corintios,
Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice, el hecho que esos hombres son reproducidos de emisarios, ellos dicen mentiras acerca de su trabajo y se disfrazan como emisarios del Mesías. Mateo 7:15. Nos dice, tengan cuidado de los falsos profetas, ellos vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos. Pero en lo oculto practican fornicación y toda clase de perversiones. Vamos a Efesios 5. Efesios 5 nos dice, 5:5. De esto pueden estar seguros que toda persona sexualmente inmoral, impura, avariciosa, esto es todo adorador de ídolos, no tiene parte en el reino del Mesías y de Yahweh. Ahora, aquí vemos también que la mujer escondió 3 medidas de levadura en la masa. Y con respecto a las 3 medidas de levadura que Pablo alude, a Yeshua nos enseña la parábola de la mujer que escondió la levadura precisamente en 3 medidas de harina. Lucas capítulo 13 versículo 20 y 21 nos dice, y volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Poner la levadura en la masa ilustra perfectamente el hecho de hacer algo a escondidas. Juan, vamos a Juan. En Juan capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice, ahora este es el juicio. La luz ha entrado en el mundo, pero la gente amó más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. Porque todo lo que hacen cosas malvadas odian la luz y la evitan para que sus obras no sean expuestas. Poner la levadura en la masa ilustra perfectamente el hecho de hacer algo escondido. Aunque se esconda la levadura en la masa, no puede ocultarse por siempre, pues al inflarse se hace evidente. De la misma manera, las cosas que hoy están ocultas en la otra vida saldrán a la luz. Y ya en el capítulo anterior mencioné que la palabra de Dios es el pan o el alimento espiritual que da vida al hombre y a la mujer. La parábola de la levadura oculta en 3 medidas de harina nos habla de la contaminación debido a la ambición de algunos que encuentran en el evangelio fuente de ganancia personal. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 5. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Tito capítulo 1 versículo 11. Hay de que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a las familias enteras de la verdad y solo hacen por dinero. Hebreos 4:14. Así como en el antiguo Israel el sacerdote examinaba las ofrendas que eran llevadas al altar, Yeshua, nuestro sumo sacerdote, examinará las obras que hicimos en esta vida. Y aquellas que se encuentren imperfectas, espiritualmente contaminadas con la levadura, serán rechazadas. Primera de Timoteo 5:25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de la otra manera. No pueden permanecer ocultas. Lucas 8:17. Porque no hay nada oculto que no haya ser manifestado, ni escondido y que no haya ser conocido y salir a la luz. Así que el evangelio se expande con mucha velocidad por todo el mundo. Mateo 24:14. Pero al final, Mateo 13:12 y Lucas 3:17.
Sabrá quiénes lo hicieron por amor al Señor y quién solo por ambición. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero no obstante tal situación, el evangelio es anunciado. Mire lo que nos dice Filipenses capítulo 1, 15 al 18. Nos dice: es cierto que algunos predican acerca de Yeshua por celos y por rivalidad, pero los otros lo hacen con intenciones puras, sin levadura. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender las buenas noticias. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Yeshua. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas, sus intenciones, el mensaje acerca de Yeshua se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Ahora, nos falta hablar un tema aquí: la prohibición de la miel y la levadura en las ofrendas. Al igual que estaba prohibido, salvo como ya dije en el caso de la ofrenda de Pentecostés, introducir levadura al templo, tampoco podía ingresarse con miel. Levíticos 2:11: ninguna ofrenda que ofrecieres al Señor tu Dios se hará con levadura, porque ninguna cosa leudada ni ninguna miel se ha de quemar con ofrenda para el Señor tu Elohim. Tal como lo explicamos en otra publicación y en otros estudios, para los que estamos bajo el nuevo pacto, o sea, el pacto renovado, el cumplimiento de los mandatos de la ley debe ser meramente espiritual. Así que, entendiendo este particular, nos instruye a no poner ni miel ni levadura en nuestras respectivas ofrendas. Y esto es ni en las enseñanzas o el alimento espiritual que llevamos al pueblo de Dios, ni en las buenas obras que practiquemos. Linaje escogido, capítulo 8, el cumplimiento espiritual. Así que, también, como hemos dicho, ¿verdad?, la prohibición tenía carácter meramente sanitario. ¿Por qué? Esto era así sencillamente porque la miel atraía a las moscas que vienen de haberse posado en los desechos. Y una vez ya en la miel, las moscas quedan atrapadas, mueren ahí, contaminando toda la ofrenda. No solo sus propios despojos, sino con lo que ya traían embarrado en las extremidades. Recordemos que el antiguo templo israelita era un lugar en el que a diario se mataban animales. Por lo tanto, había toda clase de desechos como excrementos, pellejos, vísceras, etc. Así que, inevitablemente, las moscas, agentes contaminantes, eran huéspedes permanentes. Y para evitar la contaminación de los alimentos, de los cuales una porción consumía a los sacerdotes, todos los desechos eran manejados con la misma máxima pulcritud, como está en Éxodo 12:10, Éxodo 29:14 y Éxodo 29:34. Una multitud llevando al templo sus ofrendas cubiertas de miel podía provocar con ellos un problema sanitario desproporcionando al traer enjambres de mosca. En el pasaje que leemos a continuación se describe catástrofe que causó en Egipto la putrefacción de los alimentos provocada por la plaga de tales insectos. En Éxodo capítulo 8, versículo 24 dice: y el Señor lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella. Así que tanto la miel como la levadura tenían el potencial directa e indirectamente de corromper con rapidez cualquier ofrenda y volverla peligrosa para su consumo. Ahora, símbolo de la miel en la ofrenda,
Si bien el propósito de la prohibición de poner miel en la ofrenda era evitar enfermedades, también conlleva un significado espiritual profundo, pues simboliza a la idolatría. En Israel bíblico, las moscas eran el símbolo de la idolatría, porque el principal dios filisteos era conocido como el señor de las moscas. Porque Belzebub o Belzebub, cuyo nombre original es Baal-Zebub, en Segunda de Reyes 1:2 se traduce como el señor de las moscas, del Strong número 1176, 1168 y 2070. Y al parecer su significado original era príncipe de los dioses, en Marcos capítulo 3 versículo 22. Pero en Israel, en forma sacarrona, se deformó ligeramente el nombre de ese dios como una forma de burlarse de la idolatría de los pueblos vecinos, sugiriendo su significado real se acercaba más al príncipe del excremento. Por su asociación con los ídolos del pueblo vecino, particularmente él así se llamó el señor de las moscas, la miel, una ofrenda, simboliza a la idolatría. Este concepto se traduce en cualquier enseñanza bíblica distorsionada a fin de presentarla atractiva. Así como la miel atrae las moscas, un mensaje endulzado atrae gente que busca a Dios solo por beneficio personal, como está en Juan 6:25. Y tales mensajes están llenos de conceptos que al común de la gente le agrada oír, pero no necesariamente es el mensaje que el Señor desea que su pueblo atienda. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza y más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran. Es un conjunto de enseñanzas que si bien atrapan como la miel a las moscas, a los que acuden no se centran en el arrepentimiento y el sacrificio personal que vemos en Lucas capítulo 14 versículo 33 y Tito capítulo 2 versículo 12, sino en el mero beneficio material de las promesas de Dios. Quienes atienden tales enseñanzas se involucran en un mensaje maligno, falso y torcido, que resulta una muerte espiritual. Pablo alude llamando las doctrinas de demonios. Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que en esta profecía tiene su cumplimiento en nuestros días, con ministerios que su deseo es alcanzar multitudes, ponen miel y levadura en sus mensajes y obras. A los ojos de los hombres se inflan espectacularmente, tal como masa a la que se le añade la levadura, y atraen multitudes, tal como la miel a las moscas, pero al mismo tiempo avanzan en un proceso de descomposición espiritual acelerado. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 y 2: yo sé todo lo que hace y sé que está muerto, aunque perezca, estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está en punto de morir, pues has encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Este es el mensaje de hoy del estudio de la levadura. Y vamos a estar hablando de la levadura, vamos a estar hablando de Tevilá, vamos a estar hablando del Pesaj, vamos a estar hablando de las primicias y vamos a estar hablando de Teshuvah, de arrepentimiento. Para poder entrar en esta segunda clase, que es cortita, no me va a tomar mucho tiempo, ¿qué es la Tevilá? Amén, hermanos. ¿Qué es la Tevilá? Así que la palabra Tevilá, como había dicho al principio, bautismo, es una palabra que se sacó del cristianismo. Es una palabra hecha por los romanos, una palabra griega. La palabra es Tevilá. Y hacemos dos clases de Tevilá, como dije, aceptando a Yeshua, yendo a las aguas, haciendo en el nombre de Yeshua, reconociendo la Torah y por purificación. Así que
La palabra tevilá significa purificación por agua o inmersión. Y es un mandato, es un misvá, es un mandato que viene desde la Torá y fue dictada por Moisés. En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26 dice: maridos, amen a sus esposas como el Mesías amó a la Quejilá y se entregó por ellas para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua, con la tevilá y la palabra, porque quiso para sí una Quejilá resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa, inmaculada. La sombra profética continua durante el diluvio, en donde la tierra hizo tevilá para ser purificada de la maldad sembrada por los demonios en el corazón y la mente de los seres humanos, emergiendo y limpia de las aguas. Por eso tenemos que ir en este momento a Primera de Pedro. Allá conmigo, Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 23 dice: pues cualquiera que quiere amar la vida y ver días buenos debe mantener su lengua fuera de la maldad y sus labios de hablar engaño. Vuélvanse del mal y hagan el bien, busquen shalom y corran tras de él. Porque yo, Yahweh, tiene sus ojos sobre el justo y los oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro de Yahweh está contra aquellos que hacen cosas malvadas. Pues ¿quién los dañará si se mantienen celosos por lo que es bueno, aun si sufren por ser justos? Esta bendición además los tengan temor a lo que ellos temen, ni se preocupen, sino traten al Mesías como Kadosh, como Adón en sus corazones, mientras permanecen siempre listos, siempre con humildad y temor, y den una respuesta razonable para aquel que le pregunte por la esperanza que tienen ustedes. Manteniendo sus conciencias limpias, para que sean avergonzados cuando hablen contra ustedes aquellos que abusan del buen comportamiento que fluye de la unión entre ustedes con el Mesías. Por mejor que sufran haciendo el bien, si la voluntad de Yahweh así lo quiere, haciendo el mal. Porque el Mesías mismo murió por los pecados una vez para siempre, una persona justa, en nombre de las personas injustas, para poder acercarlos a ustedes hacia Yahweh. Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado en el Ruach. Y de esta forma fue el que hizo proclamación de los Ruhaim en prisión. Aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo en los días de Noé, mientras Yahweh pacientemente esperó durante la construcción del arca, en cual pocas personas, ser específico, 8 fueron salvados por medio de agua. Esto también prefigura que lo que nos salva a nosotros ahora, el agua de la inmersión, que no es remover la churre de nuestros cuerpos, sino con una promesa de mantener una buena conciencia hacia Yahweh mediante la resurrección de Yeshua. El que ha oído el cielo está en la mano derecha de Yahweh con malajín y autoridades y sujeto a él. Ahí vamos entendiendo. O sea, la tevilá está relacionada con el agua como símbolo de pureza y consagración, de una forma de renunciar a la contaminación exterior del mundo y presentar un cuerpo limpio delante del Adonai, apto para una buena obra. Ahora, ¿cuándo se debe practicar la tevilá? Se practica para marcar un comienzo, un renacer, o bien al practicar techubá, un arrepentimiento por el pecado y el anhelo de retornar el buen sendero. Así que es obvio que en el transcurso de la vida estas necesidades no van a ser una sola vez, sino muchas veces. Algunas de las indicaciones para hacer tevilá que nos hace el Taná son las siguientes. Mire, 1. Cuando la mujer acaba de dar a luz, el tiempo de purificación varía. Y si nace niño o niña, como vemos en Levíticos 12, versículos 1 y 8, y en Lucas capítulo 2, versículos 21 y 24.
Cuando el hombre haya tenido flujo seminal, Levíticos 15:16. Por contaminación de la nidad, la sangre de la mujer que está en los días del mes, Levíticos 15, versículos 28 y 29. Cuando se iniciaba el servicio del Mishkan, el tabernáculo de reunión para el servicio del sacerdote, el levita, los sacerdotes debían lavar en la fuente que estaba entre el tabernáculo de reunión y el altar, Éxodo 40, versículos 30 y 32. Las parejas antes de contraer nupcia, cuando se tocaba un cuerpo muerto en Números 19:11, cuando se contaminaba la persona con lepras, Levíticos 13, 1, 14, Segunda de Reyes 5 y Mateo capítulo 8, versículo 1 y 4. Y cuando hablo de lepra también hablo del pecado. Para consagración de los levitas, Levíticos 8, 5, 17. Y antes de presentarte a las fiestas solemnes de Yahweh. Y de esta misma manera, Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años después que hizo la Tevilá en el río Jordán con Juan el Inmensor como testigo. ¿Dónde se realiza una Tevilá? Vamos a ver dónde se realiza. No se preocupe, hermano, ya casi estoy acabando. Se realiza en un mikveh, en palabra hebrea, que significa colección de aguas vivas que corren, no estancadas. Y esto cumple el principio de que el agua se arrastra y se lleva todas nuestras impurezas y no quedan estancadas. La Tevilá también se puede realizar en un río, lago y en el mar. Aguas vivas, Segunda de Reyes 5, Mateo 3, 17, Marcos 1, 9 y 11, Lucas 3, 21 y 22, Juan 1, 31 y 34 y Hechos capítulo 36 y 39. El nivel de agua debe ser adecuado. Miqueas 7, 19. El acto de Tevilá debe hacerse con mucho pudor y respeto, en presencia de 2 o 3 testigos. En el nombre de nuestro Adón, en el nombre de nuestro Yeshua, así como le indicó a sus discípulos en Hechos capítulo 19, versículos 4 y 6 y Marcos 16, 15. ¿Y qué pasa si no tenemos una posibilidad de contar con testigos en mi Tevilá? En este caso lo hace como hizo Moisés en Deuteronomio 30, 19, en Deuteronomio 4, 26 y 4, 31, 28, que puso como testigos a los cielos y la tierra. Así que la creación entera, hermanos, es testigo de nuestra intención de cruzar y de formar parte de la comunidad que ama a Yeshua y lo reconoce como su Señor y Salvador, dejando atrás la vida de pecado, como nos menciona en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. Por eso es muy importante que antes de celebrar cada fiesta del Adonai, hagamos Tevilá, ya que cada fiesta es una cita con el Eterno, y así como sus sacerdotes debemos lavarnos y purificarnos antes de presentarnos delante del Rey del universo. Y además es un gran deleite primeramente en nuestro espíritu y en nuestra alma y también en el cuerpo hacer Tevilá acompañado de una verdadera Teshuvá, de un arrepentimiento sincero, y disfrutemos al máximo cada mandamiento del Adonai por amor a Él. Shalom a tu corazón, a tu vida, a tu mente en esta hermosa noche y a tu alma. Así que, como dije, vamos a disfrutar al máximo. Y ahora vamos a estar hablando la próxima semana. Vamos a hablar otra vez de Tevilá y vamos a hablar de Teshuvá. Porque esta Tevilá, sea por purificación o sea por que estás conociendo a Yeshua en tu corazón, como quiera, va a ser con un arrepentimiento genuino, no como otras veces las ha hecho, sino con una Teshuvá, con ese arrepentimiento que nuestro Creador verdaderamente quiere. En esta hora abrimos nuestros micrófonos para hablar con esta gente bella y hermosa, y
¿Ah? Sí, ¿no? Y vamos a poner a Marlene que tiene la mano levantada. ¿Aló? Marlene, ¿de ahí? ¿Qué dijo? Sí, pastor, que era antes que yo, la mano se quedó levantada, pero era antes cuando que no se veía. Como no me contestó, entonces le dije a la pastora. Ah, no, pero hable ahí de lo que hablamos ahora. Porque yo, pastor, hay muchos nuevos Pero es que ahí está, que usted está la van a primera. hablar acerca. Es que usted está la Sí, primera porque hay ahí. muchos nuevos que hagan comentario, porque siempre no se vale. Yo sí lo entiendo, pero hay personas que es mejor ponga a otros que sean nuevos para Está ver si bien. entienden qué es hacer un verdadero Teshuvá ahora Ok. que tienen a Yeshua Amén, y amén. que lo reconozcan en Yeshua. Pastor, deje que otros hablen. Amén. Vamos a dejar a otros hablar. Vamos a hacerle caso. Vamos a poner a la hermana Jen. Shalom, shalom, buenas noches a todos. Wow, muy bonito, muy lindo. Voy a decir, los que tengan oído, que escuchen, porque yo sé que para mí el Eterno me habló. Esto fue algo que, nada, yo no conocía nada de esto. La levadura, yo no entendía lo que quería decirle eso, ¿entiendes? De realmente, y, tu pastor explicándolo, ahora entiendo y en verdad sé que, no somos perfectos. Yo sé que yo no soy perfecta y sé que, ah, hay mucho que hacer, hay trabajo todavía que tenemos que hacer entre nosotros mismos, pero yo, en verdad, I am very anxious. Esto es, quiero seguir hacia adelante y aprendiendo, y haciendo, lo que el Eterno me manda, y quiero un corazón limpia. Muchas gracias. Amén. 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 Hermana Mireya. Shalom, buenas noches a todos. Muy interesante, pastor. Yo no sabía tampoco el significado tal cual como usted nos lo dijo de la levadura, ni tampoco ahora de la tevilá. Voy conociendo esta parte. Ya sabía yo de las demás fiestas, pero en esta específicamente no tenía yo conocimiento y mucho que aprender, pastor, mucho que estudiar, mucho que escudriñar y tener a Yeshua en nuestro corazón, porque como usted mencionó, y también en su palabra de Yeshua está, no seamos hipócritas, ser por fuera a lo mejor una cosa y por dentro somos otra. Entonces tenemos que mantener tal cual a Yeshua como es y como nosotros queremos que Él sea con nosotros. Entonces eso sería todo, pastor. Amén. Amén. Hermana María. No se oye, hermana María. Bueno, pues pasamos a hermana Menita. Shalom, shalom, pastor, shalom a todos mis hermanas. Lo que yo tengo reconocido y más o menos entiendo, pastor, que lo que nos quiere decir de la levadura, pues que saquemos todos los resentimientos, rencores y que nos sientamos después de la tevilá renovados, limpios, puros y como usted lo dijo, que en esas aguas se lleven todos nuestros pecados y nos purifiquemos, nos limpiemos y que seamos unas mejores personas, que todo lo que salga de nuestro corazón sea puro y sincero, no como lo dijo nuestra hermana Mireya, con hipocresías, y que nos renovemos, reconstruyemos con el Todopoderoso, el gran Yeshua, y que, como dicen una palabra, borrón y cuenta nueva, y nos arrepentamos de todos nuestros pecados y nos limpiemos en esos momentos. Es una experiencia esto de la Tevilá bien, bien linda, bien sagrada y con mucho respeto, como usted lo ha dicho, yo lo tomo con mucho respeto,
porque de verdad que es un gran cambio. Bueno, yo lo siento así, hablo por mí, por mi persona. Es un gran cambio que pasa a dar uno, de verdad, que se siente una pureza en nuestro cuerpo y nuestra alma, más que nada en nuestras acciones y nuestros pensamientos, porque yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo y de verdad, pastor, que para mí es algo bien sagrado y yo sí lo gozo de verdad. Los invito a todos a que reflexionemos y que saquemos toda esa levadura y que aprendamos más y que sigamos leyendo. No sé mucho, pastor, porque no sé tanto, pero cada clase y cada enseñanza algo se me va quedando. Respeto mucho, tengo temor de Dios y para mí hablar de todo esto es algo bien lindo, con muchísimo respeto y espero estar en esa tevilá, pastor. Amén. Eso es todo. Amén. Sí. Hermana Ginette. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Muy interesante. Me gusta cómo explico lo de la tevilá, porque yo necesitaba esto. Usted me había hablado y yo iba entendiendo muchas cosas, pero esto me hizo más abrirle el entendimiento más todavía a lo de la tevilá. Eso le agradezco mucho que haya traído este estudio para explicarnos más. Y lo de la levadura, como todas las hermanas dijeron, sacar nuestra levadura, nuestra propia levadura, además de la que tenemos en la casa. Y tengo que seguir continuando leyendo más para entender más la levadura de la casa. Sacar esa específica levadura que hay que sacar. Esa vamos a explicarla. Los productos, sí. Esa la vamos a explicar ahora en la próxima clase del próximo martes. Amén. Amén. Así que si yo creo que yo le explico ahora el jueves. El jueves puedo dar un pequeño, porque no es mucho, es poco. Y así mismo también se lo puedo enviar por PDF, por WhatsApp, para que también cada uno lo tenga. Amén. 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 María. Hermana María. Bueno. Yami. Shalom, buenas noches. Amén. Pues a mí me gusta mucho este tiempo y yo pienso que, bueno, está la palabra, ¿verdad? Y pienso que Él hace todo, el Eterno hace todo perfecto y puso la levadura, pero para mí, yo pienso que la levadura que el Eterno más para Él más le importa es la que tenemos nosotros, porque en sí pues es la que nos va a llevar no a la perfección, pero usted sabe, es más que nada para el perdón, para limpiar nuestra alma, nuestro ser ante Él, sacar todo eso que al Eterno no le agrada. Pienso que esa es la levadura, creo que más importante que la que está en la casa. Sí, por eso es la que estábamos hablando, la levadura vieja, Sí. la malicia y la maldad. Ajá. Porque ahí Sí, es que entran amén. todas, es la verdad. Lo que usted dice es por eso es que en el estudio vemos cómo ellos la sacaban en el Antiguo Testamento. O sea, en el viejo Israel, pero en el Antiguo Israel, vamos a hablarlo así. Pero como dice Yami, es verdad. ¿De qué nos vale nosotros sacar la levadura de la casa cuando no sacamos la de nuestro corazón? Porque la de la casa, usted la va a entrar cuando termine la fiesta. La va a tener en la casa porque usted va a comer pan, va a comer galletas, va a tener sus productos que tienen levadura.
Pero usted va a soltar lo que tiene en su corazón y lo va a volver a coger para atrás. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Eso es lo que está hablando nuestra hermana Yami. Y eso es verdad. Nosotros tenemos que sacar todo. Nosotros no podemos tener nada en nuestro corazón. Tiene que estar limpio porque ella habita el Rúa. Ahora, nosotros no podemos tener nuestro corazón contaminado. Nuestro corazón y nuestra mente. Porque si nosotros tenemos nuestra mente, imagínese usted que el día que venga suene el chofar y usted en ese mismo se acordó de Juanito que estudió en 2º grado contigo, que te pisó el pie o que te robó un lápiz y te pasó, mira, hubiera cogido yo a Juanito en este tiempo ahora y hubiera cogido y le hubiera jalado los pelos. Yo le estoy poniendo un ejemplo sencillo. Puede ser más o puede ser menos. Pero tenemos que sacar todo y dejárselo. Hermano, lo que quiero llevarles es que tanto yo como mi persona, yo me cojo primero. Y me pongo de ejemplo yo. Yo no quiero hacer una tevilá como siempre la he hecho. Yo quiero una tevilá diferente. Yo no quiero ir a una fiesta como siempre he ido a una fiesta. No, yo quiero ir a una fiesta diferente. Todos los años son diferentes. A lo mejor todos los años decimos lo mismo. Pero yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero tener ese encuentro con el Señor. Y de esto es que se trata. De que... Pastor, ¿puedo hacer? Perdón, ahora puedo hacer un comentario. Sí, ya mismito. Te dejo ya mismito. Déjame terminar rapidito. Y hacer esta tevilá de una manera diferente. De una manera que podamos ver en lo espiritual. Y podemos sacar todo de nuestro corazón. Y darle entrar por esas puertas de la quejilá ese domingo y danzar, brincar, saltar, meterse otra vez en esa salsa ardiente, en ese fuego y coger el lunes, hacer ese ceder precioso, bonito y acordarnos de lo que pasó nuestro Adón, nuestro Yeshua. Esa entrega de la Torá en el monte Sinaí, ese estruendo, ese estruendo que oyó el pueblo de Israel, que podamos sentirlo en ese día, para que usted vea que va a ser una diferencia grande. Amén, hermana Marlene. Bueno, sí, primeramente, pastor, yo quería que todos los demás hermanos tuvieran la oportunidad de comentar lo que, digamos, lo que usted explicó, cómo recibirlo y qué entendieron. Y lo más importante, igual como decía Yami, digamos, lo que quiero es traer a esta acotación, lo principal no es tanto, como dice usted, sacar lo que es lo que es alimento natural, digamos, físico de las casas, porque sí es importante. Hay gente que se esmera, nuestros hermanos mayores, es impresionante que sacan y botan y limpian hasta el último rincón, pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón, como se lo está diciendo? Lo más importante que tenemos que entender que es una fiesta que marca el inicio, digamos, de un nuevo año, bíblicamente hablando, y de nuestras vidas, porque a la hora de que nosotros hacemos un autoanálisis, que es lo que nosotros tenemos que hacer de ahorita hasta el momento que vamos a hacer la tevilá o la purificación, tenemos que ir haciéndonos un autoanálisis, pedirles realmente, orando noche a noche, día a día, orándole al Rúa, si es necesario llevarnos a un ayuno que nos muestre qué hay dentro de nosotros, qué hay oculto, porque el enemigo se dedica a eso, a que nosotros olvidemos circunstancias, pero hay cosas que son raíces de amargura que están en nuestra alma y que a veces abrimos la boca porque dice que la abundancia del corazón habla la boca. Ahí es donde nosotros tenemos que sacar de verdad y decir, Señor, ayúdame a perdonar,
porque recordemos que, como dijo el Roy, ¿qué tal que para esta fiesta, no, que no va, digamos, bueno, sabemos lo que el Eterno tenga, pero o que nos toque irnos a presentar delante del Eterno, o que sea ya la venida de Yeshua, y que nosotros, Él quiere una novia blanca sin arruga, o vamos a ser parte de esos invitados que van a estar ahí. Yo siempre digo lo mismo, muchas veces digo lo mismo. ¿Por qué? Porque imagínense lo que sería perdernos eso tan especial que el Eterno nos promete que Yeshua hizo por nosotros, y que nosotros nos perdamos la oportunidad de ser su novia y que estemos solo ahí nosotros viendo lo que está pasando. Entonces, si realmente hagamos un análisis personal de nuestras vidas, de qué está fallando, qué estamos haciendo mal, o a veces explotamos muy fácilmente y es porque algo hay en nuestro corazón. A veces abrimos la boca muy rápidamente y es porque hay algo en nuestro corazón. Eso es la levadura que el Eterno habla. Nosotros no podemos realmente coger todo literal. No es literal. Esto es espiritualmente hablando. Porque literalmente es ir, yo saco todo lo que tiene levadura de mí. Inclusive hay cosas que tenemos que chequearlas bien, porque hay cosas que tienen como condimentos y cosas que tienen cosas que no ocupamos, que tienen levadura. Eso no es así. Eso es literal. Esto se trata de algo espiritual, que esa es la parte más importante y que es lo que ya me mencionó, lo que el Roes nos está enseñando y lo que nosotros debemos de aprender. Realmente eso es lo que el Eterno quiere. Porque el Eterno no mira lo físico, el Eterno mira lo interno. Nuestro corazón es lo que el Eterno realmente mira. Amén. 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 Hermana Marlene. Pastor. Despídanos en oración. Claro que sí, no hay problema. Abacadosh, te damos gracias por este maravilloso día que nos has dado la oportunidad, Señor, que nos has dejado ir a trabajar, los que fuimos a trabajar, que nos dices alimento, nos dices abrigo, Señor. Nos has traído esta palabra tan maravillosa, Señor, que con tanto esmero y amor nuestro Roel ha preparado para que nosotros hagamos un autoanálisis en nuestra conciencia de qué estamos haciendo mal o qué el Eterno nos está hablando a través de esta palabra. Abba, Padre, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor, que esta palabra que fue lanzada, Señor, por la boca de nuestro Roe, de verdad que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, que la analicemos, que la mantengamos en nuestro corazón, que nos ayude con esa enseñanza a hacernos ese autoanálisis. Queremos ser parte de ese pueblo escogido, de esa novia, Señor, limpia, sin mancha, sin arruga, especialmente, Señor, en esta fiesta que viene, Padre amado, que marca un principio en todo, Señor, un principio de año, Señor, en tu palabra, un principio para nuestras vidas, que a la hora que nosotros vamos a hacer esa sumersión, Señor, eso es pasamos de muerte a vida. Señor, tú nos das la oportunidad, Abba Padre, de que vayamos y nos limpiemos y nos despojemos para iniciar, Señor, a un nivel más alto. Señor, permita, Señor, que en esta noche nosotros podamos entrar en paz, en una paz, Señor, contigo. Háblanos, Señor, háblanos a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. ¿Qué levadura aún queda, Señor, ahí oculta? Señor, quizás cosas de la infancia, quizás cosas que nos han hecho durante nuestras vidas, Señor. No permitas, Abba Padre, Señor, que todo este caminar que hemos hecho, Señor, que te hemos buscado, que te anhelamos, Señor, lo perdamos en un instante en nuestras vidas. Te damos gloria, Señor, te damos honra por esta hermosa palabra que nos has dado, Señor. Te pido, Abba Padre, que esta noche descansemos en paz, como dice tu salmo. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Yahweh, nos haces dormir confiados. Que la paz y el amor tuyo, Señor, esté manifestado cada día en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y si es tu santa voluntad, permites que mañana abramos nuevamente nuestros ojos, Señor. Y si no, porque si es que nos toca descansar, Señor, que estemos en paz contigo en esta noche. Te doy gloria, te doy honra de todo lo que se ha hecho y se ha hablado en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, amén. Shalom Alejen. Amén. Shalom, buenas noches a Que todos. descansen. Shalom. Vemos a las 4 de la Shalom mañana. a todos, hermanos. Shalom.